La lección de hoy, la lección número 23, y lleva por título ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde están los muertos? Vamos a comenzar leyendo en el libro de Job, capítulo 14. Este libro relata la experiencia de un hermano y se lo considera el libro más antiguo de la Escritura. Job, capítulo 14 y el versículo 10, encontramos esta inquietud ya desde el principio de los tiempos. Y dice Job 14, verso 10, mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Versículo 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación. Sabemos que hay muchas teorías acerca de la muerte, muchas tradiciones, y si uno observa en distintas culturas, hay distintas opiniones acerca del más allá. En el libro de Eclesiastés leemos que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Por eso que al considerar distintas culturas, distintas sociedades, distanciadas por miles de kilómetros, encontramos que la gran mayoría apunta a una vida después de la muerte. Pero hay, como dije, muchas opiniones, muchas teorías y muchas fábulas acerca de qué es lo que ocurre con la partida del ser humano. Y como dije el otro día, hay mucha fábula aún dentro de la cristiandad también. A veces es asombroso escuchar algunas cosas que se le enseña a los niños. Bueno, precisamente vamos a considerar por la palabra de Dios. ¿Cuál es el lugar donde la humanidad va a pasar la eternidad? Sabemos que existen dos grupos, los redimidos y los rechazadores, y cada uno va a ocupar un lugar. Y una cuestión muy interesante es que en la Escritura no encontramos nada acerca de esa teoría venida de Babilonia, acerca de un lugar intermedio, donde las almas se pueden rescatar. Bueno, en la Biblia no encontramos tal cosa. Esa teoría está reforzada por textos apócrifos que han sido agregados a la versión católica. Pero la Biblia no dice absolutamente nada. Como dije, estos son ideas que se tomaron de esos libros precisamente. Así que vamos a entrar en nuestro tema. En la palabra de Dios encontramos varias palabras del griego que han sido traducidas con la palabra infierno. Y vamos a ver cómo se aplican para poder hacer una correcta interpretación. En primer lugar, encontramos la palabra Hades. Hades es una palabra que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Esa palabra la encontramos 10 veces en la Escritura. También encontramos la palabra Gehenna, G-E-H-E-N-N-A. Lo encontramos 12 veces. Y la palabra tártaro la encontramos una vez. Estas 3 palabras fueron traducidas infierno. El Señor Jesús usó la palabra Hades 4 veces. Y esta palabra significa un lugar que está
abajo. Un lugar que está abajo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Y a partir del verso 19 vemos aquí en este cuadro el estado de los que habitan en este lugar, Hades. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar la palabra Seol, Seol. Y ese lugar expresaba la morada de los que habían muerto. Y la palabra Seol significa hacer hueco o lugar hueco. El Seol tenía, mejor dicho, una particularidad, estaba dividido en dos partes. Seol alto, donde iban los justos, y el Seol bajo, el lugar de los condenados. Y aquí en Lucas 16 encontramos en esta porción, y dice el verso 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este es otro nombre que recibe el Seol alto. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Varias cosas vemos aquí en esta porción que, como hemos dicho en otras ocasiones, no se trata de una parábola. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay nombres propios. Esto es una historia real. Varias cosas vemos. Bueno, lo que habíamos hecho mención, el lugar llamado Seol o Hades, está hablando del mismo lugar, está dividido en dos partes, separados de tal forma que es imposible pasar de un lugar a otro. Es un lugar de total conciencia. Y yo a veces cuando predicamos el Evangelio encontramos personas que dicen: yo no pienso cambiar de creencia porque mi mamá y mi papá creyeron así. Pero mire lo que dice aquí este hombre rico. Él ruega que su familia no vaya a ese lugar. Y así los que han precedido y han ido a la condenación. Los que quedan aquí, los que son fanáticos de religiones y de creencias, que creen que están haciendo algo loable, guardar la tradición. Y por el otro lado, el familiar dice: no quiero que venga a este lugar a ser atormentado. Bueno, encontramos aquí, este es el estado. Y una cosa que tenemos que llevar presente: en ese lugar
no tienen cuerpo, y es importante esta idea para que hasta que terminemos la lección. Cuando alguien parte, el cuerpo queda en el cementerio y solamente alma y espíritu va a ese lugar a esperar. Como dije, ese es un punto muy importante que al finalizar la lección vamos a ver qué va a ocurrir en el futuro. Así que esta es otra cosa que tenemos que interpretar. También es un lugar donde los condenados sufren dolor y un tremendo remordimiento. No estamos hablando de un arrepentimiento por obra del Espíritu Santo, sino de una angustia infinita. ¿Cuántos religiosos estarán en ese lugar hoy? Tuvieron su oportunidad. Bueno, nosotros también, al conocer la Escritura, tenemos una gran responsabilidad. Vamos a ver que en algunas ocasiones estas palabras se tradujeron incorrectamente, sepulcro. Estas referencias que voy a dar para los que toman nota, no le encontramos en todas las versiones de la misma manera, pero hay versiones donde esa palabra se traduce sepulcro en vez de infierno. Y como dije, esa traducción es incorrecta. Voy a dar los textos, Génesis capítulo 37 y el verso 35. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 6. Y Job, capítulo 14 y el verso 13. También es correctamente traducido como infierno. Y voy a dar también las citas. La correcta traducción de esta palabra es la palabra infierno. Job, capítulo 11 y el verso 8. Salmo 9 y el verso 17. Salmo 139, verso 8. Y Proverbio 23 y el verso 14. Como dije, este lugar vamos a encontrar en la Escritura que se le llama Seol alto o Seol bajo. El Seol alto también se lo llama en la Escritura el seno de Abraham, como leímos aquí en Lucas capítulo 16 y el verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Así que el Seol alto se le menciona también con este título, seno de Abraham. Y también otro nombre que recibe es el paraíso. Lucas capítulo 23, encontramos una referencia en el verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hablándole al que estaba crucificado, allí en la crucifixión de Cristo. Así que encontramos este lugar con estos nombres. Bueno, en el Antiguo Testamento, Seol define solamente la habitación de los muertos. Y en el Nuevo Testamento encontramos la palabra Hades. Como dije, nunca refiere este nombre a la tumba, sino que esto, como dijimos, se trata de una mal traducción. En el hebreo, la palabra tumba es la palabra keber, con Q-U-E, B larga E-R, keber. Libro de los Hechos, capítulo 2 y el verso 26. Encontramos la declaración de David. Hechos, capítulo 2, verso 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vamos a ver esta misma referencia en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 16 y el versículo 9. Dice, se alegró por tanto mi corazón. Esto también escribió David y es a lo que hace referencia la porción del libro de los Hechos. Pero note cómo dice aquí, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. En la otra versión encontramos Hades. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bueno, el seno de Abraham representa cercanía o compañerismo íntimo. Esta expresión, seno de Abraham, representa cercanía o compañerismo íntimo. Y encontramos una alocución semejante en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y el versículo 18, hablando acerca del Señor Jesús. Dice Juan 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que esta palabra seno de Abraham, igual que seno del Padre, representa compañerismo íntimo. Compañerismo íntimo. Deuteronomio capítulo 32 y el verso 22. Dijimos, el Seol está dividido en dos partes, separados, imposible cambiar de lugar. Y note como dice aquí el verso 22 de Deuteronomio 32, porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. David sabía que su alma nunca iría a ese lugar. Libro de los Salmos, Salmo 86, vamos a leer, y el verso 13. ¡Qué gracia si la salvación es revelada a nuestras vidas! Si por un momento pensamos que miles y tal vez millones de creyentes no tienen seguridad de salvación. Pero mire cómo declaró aquí David. Salmo 86, verso 13 dice, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Efesios capítulo 4 y el versículo 9. Vamos a ver qué tiene para aportar el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4 y el verso 9 es un punto muy interesante también en cuanto a conocer la Escritura. Porque aquí dice, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mucho se habla de la muerte del Señor Jesús. ¿A qué lugar Él fue? Bueno, la enseñanza difundida mundialmente por el catolicismo es que Él descendió al Seol bajo, pero eso es erróneo. La Biblia no dice que Él fue a la parte más baja del Seol, sino a la parte más baja de la tierra. Por eso muchos se confunden. Primera de Pedro, capítulo 3 y el verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por
agua. Esto también está hablando del lugar alto, del Seol alto. Como dije, ese lugar también se lo llama el paraíso. Proverbio capítulo 15 y el verso 24. El Seol bajo es la morada de los perdidos. Proverbio 15, verso 24 dice: el camino de la vida es hacia arriba, al entendido. La palabra camino en la Escritura nos habla de forma de vida. Y por eso dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Y aquí dice, el camino de la vida es hacia arriba, o sea, hacia las cosas celestiales, al entendido, para apartarse del Seol abajo, lugar de los condenados. Salmo 86 y el versículo, bueno, ya habíamos leído esta porción, el versículo 13, la oración de David. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. También vamos a encontrar en la Escritura que el Seol bajo tiene el nombre de pozo del abismo. Pozo del abismo. Y hay varias referencias. Vamos a ver en Lucas capítulo 8 y el verso 31. En el cuadro del endemoniado gadareno. Dice, y le rogaba que no los mandase al abismo. Esta palabra abismo, igual que toda la idea del Seol bajo, nos da la idea de un lugar sin fondo, donde no se puede hacer pie. Y así es la vida sin Dios. Es imposible hacer pie, y mucho menos proyectar y desarrollarse. Y esa es la condición del hombre sin Dios. Como referencia podemos anotar también Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 y 2, y versículo 11. Reitero, Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, 2 y 11. También vamos a encontrar, al considerar la Escritura, la palabra tártaro en la carta de Judas, Judas, y en el versículo 7. La palabra tártaro nos habla de un abismo muy oscuro. Inclusive en la mitología griega se utiliza esta palabra para referirse a la prisión de los tiranos griegos rebeldes con Dios. Así que tenemos estas referencias coincidentes para definir el lugar de los condenados. Tártaro, Seol bajo, pozo del abismo. Todas ellas coinciden. Y hoy, en la actualidad, en esta dispensación, el lugar se llama Hades. Desde la cruz, ese lugar ya no está dividido en dos partes, como era en el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 2, y el versículo 4. La palabra que vamos a encontrar aquí, traducida por infierno, es la palabra tártaro. Y dice, segunda de Pedro, capítulo 2, y el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En el original aparece la palabra mazmorra, que luego fue traducida tártaro, y la correcta definición sería calabozo subterráneo. Como dijimos, David vio la resurrección de Cristo. Él tuvo esta revelación. Y así también nosotros necesitamos revelación de la palabra de Dios. Hechos 2, verso 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy? Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. David tuvo esta revelación realmente estremecedora. Y por lo que vamos a ver aquí al final de la lección, él tuvo más revelaciones aún. Tenga en cuenta cuando él dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es algo que también tiene que ver con la eternidad. Acuérdese, los salvos y los condenados están en este momento sin cuerpo físico. Pero eso no va a ser siempre así. Es algo transitorio. Es algo transitorio. Muchos niegan el russellismo. Muchos le conocen a Russell. Hay una canción que habla de... Él es quien fundó los Testigos de Jehová. El russellismo niega la resurrección de Cristo. Ellos sostienen que su cuerpo está guardado en algún lugar como un gran monumento, después de haber sido extraído de forma natural. La idea a instalar es que Jesús no resucitó. Bueno, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. 1 Corintios. Siempre la palabra de Dios viene en nuestro auxilio. Satanás tiene sus ideas, cómo desprestigiar la obra del Señor, cómo tratar de que no corramos nuestra carrera. Pero vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Ya en aquel tiempo estaba dando vuelta esa idea, y más aún en este tiempo. Si Cristo no resucitó, entonces nadie va a resucitar. Pero gracias al Señor, mire lo que dice el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó. Isaías capítulo 14. Habíamos visto esta porción en el estudio que está dando nuestro hermano. Isaías capítulo 14 y el versículo 9. Todo el tiempo vemos que es un lugar de conciencia. De conciencia. Esto no es una idea de una fábula, sino que esto es real. Isaías 14, el verso 9, dice así: el Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de su silla a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia.
y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Un lugar realmente tremendo le espera a los rechazadores del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a avanzar con nuestra porción. ¿Dónde están los muertos hoy? Hoy. Abraham, Lázaro y el ladrón de la cruz y muchos otros santos ya no están en el Hades o el Seol alto. Recién habíamos leído y podemos volver a leer en el libro de Efesios capítulo 4 y el versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ese lugar donde se encontraban los justos esperando, ese lugar fue trasladado al cielo. Así que ese lugar tuvo una gran mudanza hace 2000 años. Y dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es el Señor Jesús. Así que ese lugar hoy está desocupado. Ese lugar está ubicado aquí en el centro del planeta Tierra. Muchos discuten cuántos metros, no sabemos, pero creemos lo que dice la palabra de Dios, aquí abajo. Ya eso es suficiente y no creo que ningún creyente tenga interés en conocer ese lugar. Pero el Seol superior fue desocupado y trasladado, se mudó al cielo. El apóstol Pablo visitó ese lugar. Dice, conozco un hombre en Cristo que fue trasladado al paraíso, donde recibió esta revelación. Pero el Seol bajo o el Hades está muy superpoblado hoy. Es el lugar de los impíos muertos y así será hasta el fin del milenio. Así será hasta el fin del milenio. Como vamos a considerar Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Así que los que han muerto sin haber recibido al Señor Jesucristo estarán en este lugar hasta el fin del milenio. Bueno, vamos a tomar un recreo.